Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, entonces para hacer un recordatorio de todo lo que hemos visto hasta el momento, eh, primero, en el primer parcial, al final el final del contenido, logramos ver o introducir lo que son los polinomios. Y habíamos mencionado que los polinomios son suma de monomios. Y un monomio es la combinación de una letra y un número. Un monomio es la combinación de una letra y un número. Y la letra tiene que estar elevado o puede estar elevado a un exponente que sea positivo y que sea entero. Si es un exponente con número decimal, no es un monomio. Si es un exponente con un número fraccionario, no es un monomio. Si es un exponente con un número negativo, no es un monomio. Entonces, un monomio es la combinación de letra y número, y la letra puede estar elevado a un exponente, y el exponente tiene que ser positivo y entero. Ahora, a la letra le llamamos variable, y al exponente le llamamos, perdón, a la letra le llamamos variable. Al número le llamamos coeficiente. Coeficiente, eso es bastante importante, que sepan qué significa la palabra coeficiente. A veces las matemáticas no se entienden por no saber palabras simples o palabras comunes que se mencionan, como por ejemplo coeficiente. Coeficiente es número. Todo lo que ustedes antes le decían número, nosotros le vamos a llamar coeficiente. Y todo lo que antes ustedes le decían letras, nosotros en matemática le vamos a llamar variable. Y el exponente, eh, de hecho, se dice exponente, pero también se le puede decir grado. El grado del monomio es el exponente. El exponente también es el grado, como quieran decirle. Pero el nombre más común es exponente. Si yo le digo grado, ustedes tienen que entender que es el exponente. Bien, la suma de monomios forman un polinomio. La suma o resta de monomios forman un polinomio. Y los polinomios se ordenan en forma canónica, de mayor grado a menor grado. El mayor grado se le llama, al término de mayor grado se le llama término principal. Y al número que acompaña a la letra del mayor grado se llama coeficiente principal. Eso es importante que manejen esos conceptos. Primero, que el número se llama coeficiente. Y segundo, que eh, el coeficiente de mayor grado se llama coeficiente principal. También existe el término independiente, que es el que no tiene variable, no tiene letra que lo acompañe. Ese es el término independiente. También es un coeficiente. ¿Por qué? Porque es un número. Bien, se ordenan en forma canónica, eso vimos. Se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar. De hecho, eso también vimos, que hicimos operaciones de suma, resta y multiplicación. Solo nos faltó la división. El tema de hoy va a ser la división de polinomios. Pero antes de enseñarles la división de polinomios, quisiera también recordarles que si un polinomio cualquiera, lo vamos a escribir por aquí, si un polinomio cualquiera
digamos, un polinomio de grado 2, x al cuadrado más 2x más 1. Ese es un polinomio de grado 2, porque la variable está elevado al exponente 2. Por eso es un polinomio de grado 2. Este es un monomio, este es otro monomio y este es otro monomio. Bien, hay 3 monomios. Y ustedes pueden sumarlo. Ustedes pueden sumarlo con otro polinomio, ¿verdad? En este caso sería q igual a x más menos 3, por decirlo así. Ustedes pueden sumar el polinomio p. Recuerden que p es el nombre nada más y q es el nombre, es otro nombre. Solo es para diferenciarlos, para no decir x a la 2 más 2x más 1, mejor le digo p. Para no decir x menos 3, mejor le digo q. Entonces, p y q solo son nombres, solo es para identificarlo más que todo. Para no decirle polinomio 1 y polinomio 2, mejor p y q. Bien, el polinomio 1 se llama p, el polinomio 2 se llama q. Yo los puedo sumar, el polinomio p y el polinomio q. Yo los puedo restar, el polinomio p y el polinomio q. Yo los puedo multiplicar, el polinomio p y el polinomio q. Si yo los sumo, los resto, los multiplico, también va a tener coeficiente principal, término independiente y grado, al sumarlos y restarlos. Y si los divido, que hoy vamos a ver eso, también va a tener coeficiente principal, término independiente y grado. Siempre todos los polinomios tienen coeficiente principal, término independiente y grado. Todos los polinomios tienen eso. Recuerden las partes de los polinomios. Ahora, si ese polinomio p, que es x al cuadrado más 2x más 1, lo igualo a 0, esto se llama ecuación ya. Eso se llama ecuación. Olvídense de p. P solo es un nombre. Eso es una ecuación. Cuando un polinomio está igualado a 0, es una ecuación. Entonces, como hay polinomios de grado 1, hay ecuaciones de grado 1. Como hay polinomios de grado 2, hay ecuaciones de grado 2. Como hay polinomios de grado 3, hay ecuaciones de grado 3. Después de que veamos la división sintética o la división de polinomios, les voy a enseñar cómo resolver polinomios de grado 3. Perdón, cómo resolver ecuaciones de grado 3. Recuerden, si hay polinomios de grado 3, también hay ecuaciones de grado 3. Entonces, les voy a resumir otra vez. Esto de aquí es un polinomio. Esto de aquí es un polinomio igualado a un número, en este caso a 0. Eso se llama ecuación. Lo de aquí solo se llama polinomio. Y esto, polinomio. Y esto de aquí se llama ecuación polinómica, ecuación, o simplemente ecuación. Y después vamos a ver algo parecido a esto, ¿ves? X al cuadrado más 2x más 1. Igual, ya no va a ser igual a 0, sino igual a otra variable. Normalmente se escribe al otro lado y aquí la ponemos la variable, ¿ves? Y igual a un polinomio. Esto se llama función. O sea, lo que ustedes están viendo desde el primer parcial, lo vamos a seguir viendo hasta el último parcial. Primero lo vimos como polinomio, después lo vimos como ecuación y por último la vamos a ver como función. Cuando es polinomio, solo se les enseñó sumar, restar y multiplicar. Cuando es ecuación, me tienen que encontrar valores de x. Y cuando es función, me tienen que graficar en un plano cartesiano. Eso lo vamos a ver después, en el tercer parcial. Entonces, quiero que sepan que existe, con el mismo polinomio se pueden hacer varias cosas. Solo se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. Se pueden encontrar los valores de x y que hagan 0, que los valores de x que satisfagan esta igualdad, ¿verdad? Que sea igual a 0, o que sea igual a 8, o que sea igual a 10. Bueno, que satisfaga eso. Y también se puede graficar en un plano cartesiano, hacer una gráfica, el mismo polinomio. Todo eso se puede hacer con los polinomios. Hasta ahorita en este segundo parcial solo hemos visto ecuaciones, ecuaciones de grado 1 y ecuaciones de grado 2. También vimos inecuaciones de grado 1, solo hasta ahí. No vamos a ver inecuaciones de grado 2, solo inecuaciones de grado 1. Ecuaciones de grado 1 y ecuaciones de grado 2.
Hoy vamos a ver la división de polinomios, o sea, como que vamos a volver para atrás ahora. Olvídense de la ecuación, pero no se olviden del todo. Pero, bueno, no se olviden del todo. Vamos a ver la división entonces. Bien, en la división, eh, la división, hay dos tipos de divisiones que se hacen en los polinomios. Está la división larga y está la división sintética. Nosotros solo vamos a ver la división sintética. Si ustedes manejan la división larga, está bien, la pueden usar, pero no es necesario, porque, o sea, la pueden usar. Yo les voy a enseñar la división sintética, es la única división que van a ver ustedes conmigo, la división sintética. El sintético significa corto, entonces esta es la división corta y esta es la división larga. Eh, la división corta es mejor, dice la teoría. La división sintética se utiliza para dividir polinomios y se aplica únicamente si el grado del divisor es 1. Recordemos que en una división cualquiera, ya sea que ustedes dividan números o ya sea que ustedes dividan polinomios, existe algo que se llama dividendo y hay algo que se llama, una parte que se llama dividendo y una parte que se llama divisor. Hay otra parte que se llama cociente y hay otra parte que se llama residuo. Si fueran números, sería, por ejemplo, si quiero dividir 7 entre 3, entonces el dividendo es 7, el divisor es 3. ¿Cuánto es 7 entre 3? 3, 2. El cociente es 2, más eh, 7 entre 3, 2, 2 por 3, 6. El residuo es 1. Entonces 7 entre 3 es 2 y con residuo 1. ¿Cómo encontré eso yo? Bueno, yo lo hice en la mente, pero ustedes lo harían así, ¿verdad? Dividen 7 entre 3 y cabe 2 veces el 3 en 7. Entonces 2 por 3, 6, resto, y 7 menos 6, 1. Entonces 7 es el dividendo, 3 es el divisor, 2 es el cociente y 1 es el residuo. Aquí voy a volver a escribir el cociente yo, ¿eh? Aquí sería, el cociente es, el divisor, perdón. El divisor es 3. Entonces este es el resultado. 2 más un tercio. O si lo quieren escribir de esta forma, ¿ve? 2 un tercio. Esta es una forma de escribir fracciones. 2 un tercio. Ustedes conocen eso en el colegio, ¿verdad? Fracciones impropias. Se multiplica el 2 con el 3, 2 por 3, 6. Y se le suma el 1 que está arriba, 7. 6 más 1, 7. 7 sobre 3, 7 tercios. O sea, 7 tercios es lo mismo que 2 un tercio. ¿Qué significa el 2? El 2 es el cociente. ¿Qué significa el 1? El 1 es el residuo. Esto lo tuvieron que haber visto en el colegio, ¿verdad? Esto es con números. Yo les voy a enseñar con polinomios ahora. Y es la misma lógica, la misma lógica. Solo que nosotros vamos a utilizar un tipo de división sintética que no solo se utiliza para polinomios, no para números, solo para polinomios. Una, el grado del divisor tiene que ser 1. Eso es, eso es esencial. Para que funcione la división sintética, el grado, recuerden que el divisor es un polinomio y los polinomios tienen grados, tienen coeficientes principal y tienen términos independientes. El grado del divisor tiene que ser 1 y tiene que ser de la forma de tiene que tener esta forma. Este es un polinomio de grado 1. ¿Quién es el grado? El grado es lo que es el exponente que está encima de la variable. Como solo hay una variable, entonces el exponente es 1 en este caso. ¿Quién es el coeficiente principal? 1. ¿Y quién es el término independiente? C. Negativo C, de hecho. Negativo C es el coeficiente principal.
El término independiente, perdón, el coeficiente principal es 1 y el grado es 1. Un polinomio tiene esas tres componentes, ¿verdad? Grado, coeficiente principal y término independiente. Y este polinomio se llama divisor. Divisor. Así se llama este polinomio, divisor. Recuerden cómo tiene que ser el divisor. Tiene que ser x menos un número. X menos un número. Recuerden eso siempre. X menos un número. Para que sea la división sintética. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese número? X menos un número. Ahora, ¿cuál es ese número? Es la pregunta. Bien, y nos sirve para encontrar el cociente y residuo de una división de una forma más rápida. Primero, se completan y se ordenan en forma decreciente ambos polinomios. O sea, los vamos a ordenar en forma canónica, en forma decreciente, de mayor grado a menor grado. Eso significa decreciente, de mayor grado a menor grado. Se completan. ¿Qué significa que se completan? Que si empezó con el grado 4, entonces tiene que haber un grado 3, un grado 2, un grado 1 y un término independiente. Si empezó con grado 5, debe haber un grado 4, un grado 3, un grado 2, un grado 1 y un término independiente. Si en un dado caso les aparece un polinomio de esta forma, x a la 3 menos 1, ¿cómo lo completan? Sería el de grado 3 es el mayor grado. El de grado 2 no hay, entonces le agrego un 0. El de grado 1 no hay, le agrego otro 0. Y el término independiente, ese sirve. Así se completa un polinomio, si no estuviese completo. Eso es forma canónica. Paso número 2. Luego se toman todos los coeficientes del dividendo. Yo les voy a dar un dividendo. También les voy a dar un divisor. Recuerden cómo es el divisor. El divisor es de la forma x menos c. X menos un número. Ese es el divisor. X menos un número. Así va a ser el divisor que yo les voy a dar. Bueno, que les va a salir en los ejercicios, ¿verdad? Eh, Entonces les voy a dar un dividendo. El dividendo sí, tal vez, no sé si es malo para ustedes, pero el dividendo sí va a tener un grado bastante grande. Normalmente 4, 5, un grado bastante grande. Pero el divisor siempre el grado va a ser 1. Entonces, ustedes van a tomar los coeficientes del dividendo. ¿Qué significa coeficiente? Volvemos a repasar. Coeficiente significa números, los números. Recuerden que un polinomio tiene números y letras. Ustedes solo van a agarrar los números, pero no vayan a agarrar los exponentes. Los exponentes son otros números. Los exponentes son números también, pero son otros números. Y los coeficientes son los que están a la par de la letra. Esos son los coeficientes, los que multiplican a la variable. Entonces ustedes van a agarrar los coeficientes, solo los coeficientes del dividendo, las variables no, solo los coeficientes y en orden con su respectivo signo. Si el coeficiente es menos 5, pues agarren menos 5 con su signo. Y el orden significa de mayor grado a menor grado. Ajá. Y a la derecha, algunos les pueden escribir a la izquierda y va a dar el mismo resultado. Por eso no se preocupe. Pero yo me voy a acostumbrar a escribirlo a la derecha. A la derecha se ubica el valor de C. ¿Quién es el valor C? El valor de C es el número que está en el divisor. Miren, en el divisor dice X menos C. X menos un número. Entonces C es el número que necesitamos. Por eso ocupamos que el divisor sea X menos C, X menos un número, porque ese número es el que ocupamos, el valor C. X menos C, X menos un número, el valor de ese número. Entonces ese número lo escribimos a la derecha. Bajamos el primer coeficiente y lo multiplicamos por el valor C, el número del divisor, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el primer coeficiente? Coeficiente principal. ¿Quién es el primer coeficiente? Es el coeficiente principal. El coeficiente principal del dividendo lo multiplicamos por el valor C, cuyo resultado debe ubicarse eh,
bajo la posición del segundo coeficiente. O sea, ustedes van a multiplicar el coeficiente principal por el valor C y les va a dar un número en la calculadora. Ese número que les den lo van a ubicar debajo del segundo coeficiente. El segundo coeficiente, el que le sigue al coeficiente principal, para luego sumarlo. Luego, el resultado lo volvemos a multiplicar por el valor C para ubicarlo en la bajo el tercer coeficiente para luego sumarlo. Vamos a repetir este proceso hasta concluir con el término independiente. Así se hace la división sintética. Esto es una forma de escribirlo. Aquí van a escribir los coeficientes del dividendo. Los coeficientes del dividendo. Aquí van a escribir el valor C. Recuerden quién es C. Es lo que está en el divisor. Este es C, ¿ve? Lo van a escribir ahí. Lo que está en el divisor. Este es el divisor, ¿verdad? Divisor. Bien, ese es el divisor. Luego el coeficiente principal lo bajamos, dice, lo bajamos y luego lo multiplicamos por el valor C y lo escribimos debajo del segundo coeficiente. Luego, este es el segundo coeficiente, lo escribimos debajo, lo sumamos y lo volvemos a multiplicar por el valor C y lo escribimos debajo del tercer coeficiente. Este es el tercer coeficiente, lo sumamos y así vamos a estar multiplicándolo, sumándolo, multiplicándolo nuevamente, sumándolo, multiplicándolo nuevamente, sumándolo, multiplicándolo nuevamente hasta que me dé el residuo. Cuando lleguemos al término independiente, es el último número que necesitamos, el término independiente, y ese resultado que nos dé al final es el residuo. Entonces, así se encuentra el cociente y así se encuentra el residuo. Con esa simple operación, hagamos un ejemplo, o los que podamos hacer. Bien, división sintética. Bien, entonces habíamos dicho que tenemos un polinomio llamado P. Es el dividendo, ¿verdad? Normalmente es de grado n. Quiero que identifiquemos en este polinomio los coeficientes, los grados y el término independiente. Así se escribe un polinomio en forma general, ¿ve? Así se escribe un polinomio en forma general. Eh, este de aquí se llama eh, coeficiente principal. Coeficiente principal. Este de aquí se llama término independiente. Término independiente. También un coeficiente, pero como no tiene letra, por eso no le podemos decir así coeficiente, pero sí es un coeficiente. Independiente. Bien, tenemos el coeficiente principal y el término independiente. Y este de aquí se llama grado. Así se escribe un polinomio, ¿verdad? Recordemos el primer parcial. Eh, pero P es el dividendo. Bueno, después vamos a escribir esa parte del dividendo. Tenemos P, tenemos Q. Q tiene que ser de la forma X menos un número. Y es un binomio, de hecho, es un binomio de grado 1. Si ustedes notan, Q es un binomio de grado 1. Así tiene que ser un binomio de grado 1.
Eh, bien, me interesa C. Me interesa el valor C. Eso es lo que me interesa, el valor de C. X menos un número y me interesa ese número. ¿Cuál es? Eh, entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente para la división sintética. Número 3. La división sintética de P dividido entre Q es igual al cociente más el residuo entre el dividendo, ¿verdad? Bien, la división se hace así, ¿ve? Primero escriben solo los coeficientes a su n, no sé, hay varios puntos suspensivos, a sub 2, a sub 1 y a sub 0. Solo los coeficientes, no quiero variables. Luego hacen una línea de suma y a la par de los coeficientes van a escribir una línea de suma y a la par de los coeficientes van a escribir el valor C. El valor C. Eso es lo primero que van a hacer ustedes. Los coeficientes y el valor C. Valor C de C. Bien, y luego van a bajar el coeficiente principal y lo van a multiplicar por el valor C de C. Aquí lo van a multiplicar, ¿ves? El coeficiente principal que bajaron por el valor C y lo van a sumar y les va a dar otro coeficiente. Eh, luego lo van a volver a multiplicar por el valor C, ese nuevo coeficiente, y les va a dar otro coeficiente. Luego lo vuelven a multiplicar por el valor C y les va a dar el residuo. Cuando este es el término independiente, este de aquí es el término independiente, término independiente. Cuando sumen el término independiente con el último valor C que les dio, la última multiplicación con el valor C, les va a dar el residuo. El residuo lo vamos a poner una letra R. Ese es el residuo. Entonces voy a enmarcar el residuo y voy a escribir el polinomio, el cociente. El cociente es eh, a sub n. Miren que tiene tres términos. Entonces aquí pongámosle, sí, tiene tres términos, pero pongámosle otra letra. No le pongamos B sub n, a sub n, pongámosle B. Entonces, esta letra de aquí la vamos a llamar B, así, B sub n. Entonces aquí sería B sub n menos 1, x a la n menos 1, más punto suspensivo, B sub 1 x más B sub 0. Eso es el cociente. Y el residuo solo es un número llamado R, un número cualquiera. Y eso es lo único que se les van a pedir, el cociente y el residuo. Es lo único que se les va a pedir a ustedes en este tipo de ejercicio. Bien, entonces pongámosle los pasos. El paso 1 es este. El paso 2 es este. El paso 3 es este. El paso 4 es todos esos de ahí. Y el paso 5 son todos estos de aquí. Y el paso 6 es el residuo. En 6 pasos lo vamos a hacer. Y el paso 7, bueno, en seis pasos lo vamos a hacer. Bien, entonces paso 1 es todo esto, ¿verdad?
Paso 2 es el valor de C. Paso 3 solo es bajar el coeficiente principal. El paso 4 es multiplicar por el valor de C y sumar. El paso 5 es sumarlos. Y el paso 6 es encontrar R, el residuo. Bien, 6 pasitos. Hagamos un ejemplo. Dice encontrar el cociente y residuo mediante división sintética. Bien, entonces el polinomio es x a la 5. Estoy en la página del libro PDF que les mandé. Estoy en la página 95. X a la 5 menos 2x a la 3. Estoy en la página 95. Más 2x menos 4 entre x menos 2. Bien, lo importante primero es identificar el dividendo y el divisor. El dividendo es el más grande. Todo esto es el dividendo. Dividendo. Y todo esto de aquí es el divisor. Solo me falta el cociente y el residuo. Con la división sintética lo hago. Entonces dice paso 1 es escribir los coeficientes del dividendo. El coeficiente más grande es 1. Es el número que acompaña a la variable x. El otro coeficiente es 0. ¿Por qué 0? Porque no tiene x a la 4. El que le sigue es negativo 2. Porque es el que acompaña a x a la 3. El que le acompaña a x a la 2 es 0, porque no hay. Y el que acompaña a x a la 1 es 2 positivo. Es 2 positivo. Y el que acompaña, el término independiente es menos 4. Hasta aquí vamos a terminar. Luego vamos a sumar. Perdón, sí, vamos a sumar. Y después vamos a escribir el valor C. El valor C es 2. Recuerden que el divisor es x menos 2. Entonces, este sería el valor C, el paso 2, el valor de C. ¿Dónde está C? En x igual x menos C. Divisor. Divisor. El divisor se llama x menos C y el valor C es 2. Bien, el paso 3 es bajar el coeficiente principal, que es 1. Entonces, solo lo bajé, ¿verdad? Hasta ahí. Y luego el coeficiente principal lo multiplico por el valor C. 1 por 2 es 2. Ese sería el paso 4. Y el paso 5 es sumar. Este sería el paso 4. Y el paso 5, este sería el paso 3. Todo esto de aquí sería el paso 2. Y este, 1, perdón. Y este de aquí sería el paso 2. Bien, solo lo que está en azul necesito yo ver. Lo que está en naranja solo es una explicación. Luego sumo 0 más 2 y me va a dar 2. Luego multiplico con el valor C, 2 por 2, 4. Y me da, bueno, 2 por 2, 4. Y lo escribo en el tercer coeficiente. Otra vez, el paso 3 lo multiplico con el paso 2. O sea, 1 por 2. Y el resultado lo escribo en el segundo coeficiente, no en el coeficiente principal, en el segundo coeficiente. Luego este segundo coeficiente con la multiplicación que me había dado, lo sumo y me da 2. Luego 2 lo multiplico con el valor C y lo escribo debajo del tercer coeficiente. Ahora sumo el tercer coeficiente con el valor con la multiplicación que me dio y me dio 2. Vuelvo a multiplicar con el valor C y me da 4. Lo escribo debajo del tercer coeficiente.
Luego sumo el tercer coeficiente con 4 y me da 4. 4 más 0 más 4 es 4. Ese valor C lo multiplico con 4 y me da 8. Luego sumo ese 8 lo escribo debajo del quinto coeficiente. Sumo el quinto coeficiente con el 8 y me da 10. Luego el 10 lo multiplico con el valor C y me da 20. Luego sumo 20 con menos 4 y me da 16. Ese 4, negativo 4 es el término independiente. Ahí termina el ejercicio. Entonces, esto de aquí se llama residuo y esto de aquí se llama cociente. Cociente. Y este es residuo, ¿verdad? Residuo. Bien, entonces la respuesta. El cociente es 1. Voy a escribir el 1, aunque no es necesario. 1x a la 4 más 2, que es el segundo coeficiente, es x a la 3 más 2, x a la 2 más 4, x a la 1 más 10, el término independiente. Noten que este es el término independiente, ¿ves? El 10. Y el 1 es el coeficiente principal. El 1 es el coeficiente principal y el 10 es el término independiente. ¿Cómo sé que el coeficiente principal, el grado es 4? Bueno, fácil. Primero, enfóquense en el término independiente, que es 10. Luego el término independiente que sigue, grado 1. Entonces 4, grado 1. Luego le sigue grado 2. Entonces al 2 le corresponde grado 2. Luego le sigue el grado 3. El otro 2 sería grado 3. Entonces el 1 tendría que ser de grado 4. Así se sabe el grado. Otra forma de saberlo es viendo el máximo grado del dividendo. El dividendo es grado 5. Entonces aquí, este sería grado 4. Se le resta 1. Siempre va a ser así. Se le resta 1. Siempre va a ser así. Y el residuo es 16. El residuo es 16. Bien, solo eso. Miren qué corta es la división. Hagamos un segundo ejemplo. Sería x a la 4 menos 5x a la 3 más 2x a la 2 menos 6 dividido entre x más 3. Bien, esta tiene un poco de complicidad. Primero, identifiquen P, dividendo, y después identifiquen el divisor. Entonces, con el dividendo voy a escribir los coeficientes, que sería 1 menos 5 de 2, 0. ¿Por qué 0? Otra vez, repasemos. El 1 porque el coeficiente o el número que acompaña a x a la 4 es un 1. El menos 5 es porque el coeficiente o el número que acompaña a x a la 3 es menos 5. El 2, el que acompaña a x a la 2 es 2. Escuchen bien, grado 4, grado 3, grado 2. Ahora, grado 1 no hay, por eso pongo 0. Y el término independiente es menos 6. Esa es una parte de las complicaciones que les dije que tenía este ejercicio. Otra complicación es la siguiente, es el valor C. Normalmente yo les dije que era el valor C viene lo encontramos a partir de x menos C. O sea, debe haber una resta, pero aquí yo veo una suma. Por tanto, x más 3
lo voy a convertir en una resta. Miren cómo lo convierto en una resta, perdón. X menos menos 3. ¿Cuánto es menos por menos? Da más. Entonces, así lo convierto en una resta. ¿Y cuánto vale el valor C entonces? El valor C es menos 3. Es el que voy a escribir aquí. Entonces, menos 3. Ese es el valor C. Bien, entonces dice bajo el coeficiente principal. Lo multiplico por el valor C. Da menos 3. Luego lo sumo con el segundo coeficiente. El segundo coeficiente es menos 5 menos 3 da menos 8. Ese menos 8 lo multiplico con el valor C y me da 24. Lo escribo en el tercer coeficiente. Lo sumo con el tercer coeficiente y me da 26. Luego el 26 lo multiplico con el valor C y me da 78 negativo. Luego lo sumo con el cuarto coeficiente que es 0 y me da 78 negativo. Luego lo vuelvo a multiplicar por el valor C. 78 por negativo 3. Negativo 78 por negativo 3 es 234. No supe esto, la verdad, calculándolo. Lo eché pie del libro. Y luego sumo 234 menos 6 y me da 228. Este 228, habíamos dicho que es el residuo. Entonces, el cociente es 1, que no es necesario escribirlo, x a la. Entonces nos enfocamos en el original, en el ejercicio original, está x a la 4, entonces este 1 tiene que estar por x a la 3, multiplicado por x a la 3. Luego sigue menos 8, x a la 2, más 26, x a la 1, menos 78, término independiente. Y el residuo es 228. Bueno, 228. Bien, hagamos un tercer ejemplo. 15x a la 3 menos 11x a la 2 más 10x más 18 dividido entre 3x más 2. Bien, este también podría tener un poco de trampa. Primero es que el divisor, ¿ve? No dice x menos c. Entonces el divisor 3x más 2 lo puede escribir de otra forma. X más 2 sobre 3. ¿Por qué? Porque lo dividí todo entre 3 acá y entre 3 acá. Entonces 3 entre 3 se cancela, solo me queda la X. Y más 2 entre 3, ese sí ya no puedo hacer nada. 2 entre 3 se queda. Ahora, el más lo puedo escribir como menos, agregándole otro menos, y me queda 2 sobre 3. Entonces el valor de C es menos 2 sobre 3. Ese es el valor de C, del dividendo. Bien, el polinomio lo escribo en forma canónica. Los coeficientes serían 15, menos 11, 10 y 18. Aquí no lo tengo que completar, estaba completo. Luego hago una suma y el valor C lo escribo aquí, que sería menos 2 tercios. Si el valor C lo escriben a la izquierda, está bien el ejercicio, no importa dónde lo escriban, hacia la derecha o a la izquierda. Bien, bajo el coeficiente principal, que es 15, y lo multiplico por el valor C,
15 en la calculadora, 15 multiplicado por menos 2/3 da 15 entre 3 es 5, 5 por 2 es 10, menos 10. Ahora lo sumo con el segundo coeficiente, que sería menos 11, menos 10, menos 11, menos 21. Ese menos 21 lo multiplico con el valor de C y me da 21 entre 3, 7. 7 por 2, 14. El 14 lo escribo debajo del tercer coeficiente y lo sumo, da 28. Ese 28 lo multiplico por negativo 2/3 por el valor C de C y me queda Lick, 10 mande. más 14 da 24. Lo siento, gracias. 24. Gracias, mi amable. No sé por qué pensé en un 28. 24 por negativo 2/3 da 7 por 8 por 3, 24. 8 por 2, 16. Menos 16, ¿verdad? Y 18 menos 16 da 2. Entonces es el residuo, 2. Y el cociente, si antes empezamos con x a la 3, el cociente sería con x a la 2, que sería 15 x a la 2 menos 21 x a la 1 más 24 x a la 0. Y el residuo es 2. Bien, entonces lo que les enseñé más que todo es encontrar el valor C en estos dos últimos ejercicios. Ya la división se los enseñé en el ejercicio 1. Lo demás solo fue práctica. El valor C es lo complicado, ¿verdad? Valor de C. Este es el valor de C, ¿verdad? Este es el valor de C. Bien, tal vez eso sea lo complicado, encontrar el valor de C. De ahí solo es de practicar, no se ve tan difícil. Se hace en 3, 5, en 5 renglones lo hacen ustedes, cada ejercicio. Yo lo hice más, pero para dejarlo más separado, para que se notara bien. Pero en 5 renglones se hace. Bien, que tengan un buen día. Una buena tarde, perdón. Lo que queda. Hasta mañana.